Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy venimos a presentar el proyecto número 1 que se trata de una fuente de vol regulada. El grupo está conformado por Sergio Ortiz, Mauricio Orlando Guerrero y yo, Lina Rodríguez. Inicialmente para este proyecto se declararon distintos métodos y fórmulas a utilizar. Para la realización de la práctica se utilizó el software Proteus con el fin de simular los componentes a utilizar en la fuente física. Se hizo uso de unos componentes claves como lo son el diodo Zener, el potenciómetro, el transformador y algunos resistores en una configuración de puente de diodos. Por medio de esta práctica se busca construir una fuente de poder confiable de máxima tensión de 50 voltios, con el objetivo de disponer de un regulador de voltaje en reemplazo de los que brinda la universidad, y así poder realizar las prácticas propuestas. Para el desarrollo de esta práctica se utilizaron los conocimientos previos sobre diodos, capacitores, inductores y sus respectivas fórmulas. A continuación vamos a observar una pequeña explicación de algunos componentes utilizados para la práctica. Fuente de poder. Es el dispositivo encargado de transformar la corriente alterna en una corriente continua. Se encarga de transformar el voltaje para hacerlo acorde a distintos elementos que lo componen. Puede suministrar distintas cantidades de corriente dependiendo del artefacto en cuestión y sus necesidades. Puente de diodos. También se conoce como puente rectificador. Es utilizado cuando se quiere transformar una señal que está en fase alterna en una continua, para tener la ruta que siempre va en la misma dirección. Por esta razón, se encuentra conformado por 4 diodos que permiten el paso de las medias ondas negativas y positivas. Diodo Zener. La función de este diodo es que cuando se polariza inversamente se llega a un voltaje Zener que conduce este diodo y mantiene la tensión constante, sin importar que la tensión se esté variando. Potenciómetro. También se conoce como resistencia variable. Este limita el paso de la corriente eléctrica, induciendo una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Transformadores. Se basa en la inducción electromagnética. Al aplicar una tensión se origina un flujo magnético en el núcleo. Este flujo viajará desde el primario hacia el secundario. Reguladores. También se conoce como estabilizador de voltaje o acondicionador de voltaje. Es un equipo el cual recibe tensión eléctrica de voltaje variable a la entrada dentro de un determinado parámetro y mantiene a la salida una tensión constante o regulada. A continuación vamos a observar algunos antecedentes comerciales. Aquí se puede observar una fuente variable regulable de voltaje de marca Sanum. En este artefacto está diseñado para inversiones e improvisaciones a la hora de arreglar, diseñar cualquier equipo electrónico. Además cuenta con una precisión que proporciona una alimentación muy práctica y duradera para un óptimo funcionamiento diario. Cuenta con una fuente de alimentación Jackson PS 1502 de digital, proporcionando tranquilidad y precisión al usuario al generar sus labores diarias. Cuenta con un indicador LED capaz de regular la corriente continua y el consumo energético de la misma. Posee también un ajustador de potencia auxiliar NOx encargado de generar una precisión exacta en el momento de su alimentación continua. Posee un sistema de seguridad, el cual es un controlador de 15 voltios y 2 amperios. Permitirá alcanzar la corriente máxima y evitar daños a cualquier equipo al cual es suministrado. También se puede ver una fuente de alimentación de Yorobotics. Este dispositivo está diseñado con un diseño de estabilidad, el cual permite regular la salida de corriente de 2 amperios a 3 amperios. Es ajustable en cualquier dispositivo de 3 amperios. Tiene un sistema de protección antichoques eléctricos y sobrecargas del sistema operativo.
permitiendo la regulación del dispositivo. Está compuesto por una entrada de 24 voltios AC con una corriente de entrada máximo de 3 amperios. Tiene un voltaje de 0 a 30 voltios. También tiene una corriente ajustable de salida de 2 miliamperios a 3 amperios. Ondulación de voltaje de salida ajustable continuamente mínimo de 0.01%. Este producto se encuentra con un precio de 32.000 pesos. También tenemos una fuente de voltaje dual KB4 de 3 amperios. Es una fuente de poder dual diseñada para una distribución óptima ante los dispositivos los cuales sean adecuados. Esta contiene un sistema de regulación estándar capaz de distribuir la carga hasta 3 amperios. En su salida dual incluye sistemas de bones de salida, los cuales permitirá transformación de 25 voltios regulados, garantizando un funcionamiento óptimo de su dispositivo. Este dispositivo consta de una tensión de salida DC de 0 a 15 voltios, con protección contra la sobrecarga y contra la inversión de polaridad. Tiene salidas preajustables de 1.5 voltios, 3.6 voltios, 4.8 voltios, 6 voltios y 7.2 voltios. Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Ortiz y yo les explicaré lo que concierne a seguridad, materiales y métodos y tesis. Bueno, continuando con la seguridad al trabajar con circuitos electrónicos es muy importante porque pueden haber contactos con la electricidad, lo cual puede ocasionar varios accidentes. Los tipos de contacto son contacto directo, que se produce cuando directamente se tocan las partes de un circuito, las partes activas, o contacto indirecto, que estos son a causa de que haya fallos o sobrecargas en los componentes y entonces haya una transferencia de electricidad hacia una persona si no esté tocándola directamente. Unas medidas de protección para el contacto directo son alejar las partes activas de la instalación para evitar el contacto físico, colocar obstáculos que impidan hacer contacto directo y aislar las partes activas del circuito para evitar el riesgo. Las medidas de protección para contacto directo serían conectar a tierra las masas o cargas, utilizar tensiones bajas, menores a 25 voltios, y separar el circuito de la fuente para que no haya flujo de corriente y no haya peligro. Aquí a continuación se muestra una tabla de efectos fisiológicos que generaría la corriente en el cuerpo humano. Vemos que la sección azul de 0 a 15 miliamperios no hay mayores consecuencias, cosas menores, umbral de no soltar, calambres. De 15 a 50 miliamperios empiezan a haber ya efectos más notables, dificultad de respiración, aumento de la tensión arterial. Ya de 50 a 200 miliamperios ya son consecuencias considerables, ya son bastante considerables, que puede ser contracciones, marcas visibles, inicio de electrocución. Y ya pasando a la zona roja viva, están los 200 a 1000 miliamperios, que aquí ya sería riesgo letal. Se encuentra la inconsciencia, marcas visibles, electrocución, paro cardíaco irreversible y inconsciencia, y ya de 1000 miliamperios en adelante ya sería mortal. Ahora vamos a pasar a explicar la tesis. El diseño de la fuente se basa en un diseño de fuente DC dual simétrica de alta potencia. Para esto nos propusimos construir una fuente fija de 50 voltios con 25 amperios. Para ello utilizamos un transformador de potencia. Luego hacen una fuente ajustable haciendo uso de rectificadores semicontrolados y tomando de referencia valores deseados. En el informe explicamos cómo se hacen las correcciones para núcleos y cómo se programa el display.
plantea a lo largo del informe los circuitos con puertas lógicas y amplificadores operacionales. La demanda por parte de la carga es de 25 amperios y esto hace que se utilice un capacitor de alto faradiaje, lo que conlleva una sobredemanda de corriente para cargar este capacitor. Bueno, en la tesis se establece que se hace una fuente de voltaje variable dual que sea ajustable, y esto haciendo uso de integrados y circuitos digitales. Bueno, ahora vamos a pasar a materiales y métodos, y con esto a requerimientos de diseño. Bueno, estos son como lo que se debe tener en cuenta a la hora de plasmar el circuito al hacer la implementación. Una fuente regulada con voltaje de salida dual de entre 10 y menos 10 voltios. Podrían ser valores mayores, pero solo en casos especiales se permitirían valores menores de voltaje. La fuente debe tener la capacidad de ajustar los valores de salida y utilizar reguladores LM317 y LM337 para lograr ajustar la salida entre 2 y menos 12 voltios. El circuito de fuente debe incluir diodos o puente diodos y debe incluir diodos Zener. El puente de diodos va al principio del circuito y hace de rectificador. El diodo Zener también debe ir por ahí en el circuito y se usa para mantener tensión constante. Se debe poner el circuito en material aislante para proteger el circuito y evitar quemaduras. Se deben utilizar capacitores de alto faradiaje para mejorar la señal. El circuito debe estar soldado en baquelita genérica y se debe diseñar el circuito impreso en PCB, el esquemático. Bueno, ya eso sería. Bueno, este es el resultado de la implementación del circuito en la protoboard. Entonces se demora un poco en estabilizar, pero llega a tener un valor de 3.34 voltios en la salida positiva, mientras que en la salida negativa tiene un valor de 15.24 voltios en la salida negativa. Entonces este sería un valor negativo. Variando el potenciómetro podríamos obtener menor valor de la salida negativa. Que ahí está, menos 11.93 voltios. Y bueno, los resultados. La implementación se realizó sobre una protoboard para probar el circuito. Por factores externos no se logró implementar este circuito en un PCB ni en una baquelita, pero sin embargo también se puede observar los valores de voltaje de salida para positivo y negativo para el circuito desde la protoboard. Entonces con ayuda de un voltímetro midimos estos voltajes y obtuvimos que el voltaje era 2.54 para la salida positiva y menos 11.53 para la salida negativa, sin mover las resistencias, obteniendo también una diferencia entre el valor, el resultado que daba la simulación, de una diferencia de 0.174 voltios con respecto a la salida positiva y 0.24 voltios con respecto a la salida negativa. El diseño propuesto cumple los parámetros requeridos para poder trabajar con una fuente confiable y segura. También tenemos que la implementación del circuito físico es rentable, puesto que los componentes necesarios para crearla tienen bajo costo, haciendo esto una buena alternativa para afrontar esta situación.
Y en la simulación se puede apreciar los voltajes de salida acordes a los voltajes de referencia utilizados en las ecuaciones, que también se traspola a la implementación del circuito. En la simulación se puede apreciar los voltajes de salida acordes a los voltajes de referencia utilizados en las ecuaciones. Y también se puede observar estos mismos voltajes similares en la implementación física. Y estas serían nuestras referencias. Gracias por su atención.